Durante el resumen semanal, la nueva becaria de repente cambió el proyector a mi registro de asistencia. Los ojos del director general y de toda la empresa se clavaron en mí en un instante. La becaria, Madison, levantó la barbilla con una sonrisa de superioridad y azotó una pila de fotos sobre la mesa de conferencias de caoba. Nate, voy a denunciarla. Ha estado usando el vehículo de lujo de la empresa para recoger a su hija todos los días. Es un flagrante abuso de los bienes de la empresa para beneficio personal. Propongo su despido inmediato. El rostro de Nate se ensombreció como una nube de tormenta. Miré a esta ambiciosa becaria con una pizca de genuina lástima. Estaba tan desesperada por escalar que no se había dado cuenta de que los peldaños eran de cristal. El coche de la empresa al que se refería era mi Rolls-Royce Cullinan, una pieza de maquinaria de $300,000. Con el fin de cerrar tratos y mantener a flote la imagen de la firma, yo había dejado que la empresa lo usara gratis durante 2 años enteros. El silencio en la sala era absoluto, de esa clase de quietud pesada que precede a una tormenta. El aire acondicionado central zumbaba a unos constantes 20 grados, pero un escalofrío me recorrió hasta los huesos que no tenían nada que ver con la temperatura. Era la frialdad de la naturaleza humana. En las fotos, el Cullinan negro relucía bajo las farolas, estacionado frente a un preescolar privado de élite. Los ángulos eran nítidos, intencionados, capturándome mientras me inclinaba para levantar a mi hija, con sus pequeños brazos alrededor de mi cuello, y los últimos 4 dígitos de la matrícula claramente visibles. Madison apoyó las manos en la mesa. Su rostro, joven y sonrojado con el fervor equivocado de una justiciera corporativa, ardía con un fuego de autojustificación. Me miró como si yo fuera una ladrona común atrapada con la mano en la caja fuerte. Nate, según el manual del empleado, los vehículos de la empresa son estrictamente para uso profesional. Como alta ejecutiva, la señora Mercer no solo debería dar el ejemplo, sino que debería ser el estándar. En cambio, ha convertido nuestro activo más caro de cara al cliente en su niñera personal sobre ruedas. Idas a la escuela, al supermercado, escapadas de fin de semana, todo está aquí. Su voz era nítida y resonaba en las paredes de cristal. Pasó a la siguiente diapositiva, revelando una detallada hoja de cálculo de Excel. He hecho los cálculos. Entre los traslados y las idas a la escuela, está añadiendo 40 kilómetros extra al odómetro diariamente. Entre el consumo de combustible de un V12 y la depreciación, estamos hablando de miles de dólares en costos ocultos cada mes. Y eso sin contar las horas facturables que le está robando al chofer de la empresa. Se volvió hacia la cabecera de la mesa, hacia Nathaniel Cross. Nate era mi compañero de la universidad. Él era el fundador de esta firma. Al principio, cuando no podía ni cubrir la nómina, fui yo quien recurrió a mis ahorros para mantener las luces encendidas. Más tarde, cuando necesitábamos proyectar una imagen de éxito para atraer a los peces gordos, mi BMW de 5 años no era suficiente. Sin pensarlo 2 veces, traje el Cullinan que me había comprado como regalo de 35 años, un coche que había tenido por menos de un mes. Le dije entonces, tómalo, úsalo. Necesitamos que los clientes vean que ya estamos a su nivel. Ese favor temporal había durado 2 años. Yo pagaba la gasolina, yo pagaba las primas del seguro, yo cubría el mantenimiento. A veces, cuando el chofer estaba saturado, incluso conducía yo misma hasta el JFK para recoger a personalidades. Todos en este edificio sabían que ese coche era mío, o al menos, deberían haberlo sabido. Pero al mirar a Nate ahora, no había defensa en sus ojos. Tenía el ceño fruncido, y los dedos tamborileaban rítmicamente sobre la mesa, un hábito nervioso que tenía cada vez que sopesaba sus propios intereses contra los de otra persona. «Diana», dijo Nate finalmente. Su voz era baja, cubierta de una frialdad profesional que se sintió como una bofetada. «La evidencia que Madison ha proporcionado, ¿es cierta?» Lo miré fijamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Es cierta? Hace 2 años, cuando me rogó que le prestara el coche para salvar las apariencias, me dijo, «Diana, siento mucho pedirte esto. En cuanto salgamos de números rojos, te compraré uno nuevo de paquete». Hace 1 año, cuando el flujo de efectivo se secó, usé ese coche como garantía para un préstamo puente para que pudiera pagarle a su personal. Me dijo entonces, «Diana, este coche es el salvavidas de la empresa. Es tu medalla de honor». Y ahora me preguntaba si era verdad. Recorrí la sala con la mirada. George, el gerente de ventas, había usado ese mismo coche la semana pasada para recoger a su suegra del hospital, presumiendo en Instagram de los beneficios de la empresa. Ahora, mantenía la cabeza gacha, estudiando intensamente su blog de notas. Sara, de Recursos Humanos, que pedía las llaves cada 2x3 para comprar suministros, pero que en realidad solo quería pasear con su novio, me miraba con desdén, como si yo fuera una criminal de cuello blanco. Resulta que, ante el beneficio, la amabilidad no solo es barata, es invisible. ¿Tú qué crees, Nate?, pregunté. Mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Nate evitó mi mirada. Las fotos hablan por sí solas. Diana,
Has estado con nosotros desde el principio y somos amigos, pero las políticas son las políticas. Tenemos que separar lo personal de lo profesional. Es un principio fundamental. Hizo una pausa. Una expresión de sombría determinación se apoderó de sus rasgos. Así es como lo manejaremos. Entregarás las llaves inmediatamente. De ahora en adelante, el vehículo será gestionado estrictamente por el Departamento de Administración. Además, el equipo de finanzas calculará los costos de combustible y depreciación que Madison describió y los deducirá de tu próximo sueldo. Los labios de Madison se curvaron en una sonrisa triunfante. Parecía un gato que finalmente había atrapado al canario. Gracias, Nate. Eso es muy justo. Además, creo que es necesaria una disculpa formal frente a todo el personal. Este tipo de comportamiento pudre la cultura de la empresa. Nate vaciló, mirándome brevemente antes de asentir. Nos saltaremos el discurso. Un memorando para toda la empresa detallando la acción disciplinaria será suficiente. Un memorando para toda la empresa. Un sueldo reducido. La confiscación de mis propias llaves. Miré el rostro familiar de Nate y me di cuenta de que no lo reconocía en absoluto. Era mi coche, pero no discutí, no grité, no metí la mano en mi bolso. Saqué el título de propiedad y se lo arrojé a la cara, porque vi la ambición desnuda en los ojos de Madison. Y vi la codicia calculada en los de Nate. Ella quería usarme como un escalón. Él quería aprovechar la oportunidad de reclamar finalmente el coche de la empresa como suyo, convirtiendo permanentemente mi generosidad en su activo. 2 años es mucho tiempo, suficiente para que la gente desarrolle la ilusión de que lo que se les ha permitido usar realmente les pertenece. De acuerdo, dije. Me levanté, metí la mano en mi bolso y saqué el pesado llavero forrado en cuero. Lo coloqué suavemente sobre la mesa de conferencias. El golpe que hizo fue pequeño, pero se sintió como un mazo al caer. Ahí están las llaves. Acepto el memorando. Miré a Nate. Una leve sonrisa de complicidad asomó a mis labios. Espero que este coche le traiga a la empresa toda la suerte que se merece. Nate claramente no esperaba que cediera tan fácilmente. Parpadeó. Un destello de alivio y luego de codicia cruzó su rostro. Me alegra que lo entiendas, Diana. Es por el bien de la firma. Madison arrebató las llaves de la mesa, agarrándolas con fuerza como si fueran un boleto dorado a la alta dirección. ¿Ves, Diana? Si hubieras sido honesta desde el principio, no se habría llegado a esto. La miré con pura lástima. No se daba cuenta de lo que sostenía. Pensaba que había arrebatado el poder. En realidad, acababa de agarrar una granada de mano, una que estaba a punto de hacer volar esta empresa en pedazos. El memorando llegó a la bandeja de entrada de todos 30 minutos después. El asunto era una cuchilla afilada. Notificación disciplinaria sobre el uso indebido de activos corporativos. Directora de operaciones Diana Mercer. Detallaba mis crímenes con precisión quirúrgica. El uso no autorizado a largo plazo del Cullinan insignia de la firma para recados personales, recoger niños y viajes de compras. Citaba una grave violación de los protocolos de gestión de activos y una conducta impropia de un líder. Me senté en mi oficina, escuchando los murmullos que flotaban sobre las paredes de los cubículos. Increíble. Siempre se daba tantos aires, pero es solo otra tacaña que se aprovecha. Así es. Un Cullinan. Es un coche de $400,000 y lo usaba como si fuera una minivan. Hay gente que no tiene vergüenza. ¿De verdad crees que pensó que Nate no se daría cuenta? Ni siquiera él lo conduce tan a menudo. Madison realmente nos hizo un favor. Ya era hora de que alguien pusiera orden. Tomé un sorbo de mi café. El amargor cubrió mi lengua, pero no pudo tocar la frialdad en mi pecho. La puerta se abrió de golpe sin llamar. Madison entró, agarrando una tabla con papeles. No solo caminó, marchó. Diana, Finanzas terminó la auditoría. Según los registros de kilometraje de los últimos 24 meses, le debes a la empresa $128,000 en combustible, mantenimiento y depreciación. Golpeó el papel sobre mi escritorio, cerniéndose sobre mí. Nate ya lo firmó. Tienes 3 días para saldar la cuenta o se liquidará de tu bono de fin de año y de los dividendos de tus acciones. Tomé la hoja y examiné los números. Eran increíblemente minuciosos. Incluso habían contado como uso personal los kilómetros que conduje hasta el concesionario para el mantenimiento programado del coche. $128,000. Divertida. Eres toda una matemática, Madison. Soy eficiente, espetó. Sé que estás resentida, Diana, pero estas son las reglas. Disfrutaste de un estilo de vida que no pagaste. Ahora ha llegado la cuenta. Disfruté. Me recliné en mi silla, mirándola directamente a los ojos. ¿Tienes idea de lo que cuesta anualmente el seguro de ese coche? Madison vaciló. La empresa lo paga, obviamente. No, lo pago yo. $50,000 al año. ¿Y el mantenimiento? También yo. Más de $10,000 por servicio. Bueno, esa fue tu elección. Tú eras la que lo conducía, tartamudeó Madison, su lógica comenzando a desmoronarse. ¿Sabes siquiera quién trajo ese coche a esta oficina hace 2 años? ¿A quién le importa? Ahora pertenece a la empresa, dijo Madison, agitando la mano con desdén. No intentes desviar el tema. Paga el dinero.
Las llaves están en mi poder ahora. Si necesitas un coche para trabajar, tendrás que presentar un formulario de solicitud formal. Y yo seré quien lo apruebe. Ella lo aprobaría. Una becaria que llevaba aquí menos de 90 días iba a aprobar los desplazamientos de la directora de operaciones. Lo absurdo de la situación era casi cinematográfico. Entendido. Tomé un bolígrafo y firmé el acuse de recibo con una floritura. Saldaré la deuda. Madison arrebató el papel. Una mirada de triunfo puro e inalterado en su rostro. Decisión inteligente. Y Nate me dijo que te dijera que tenemos un cliente muy importante que viene el próximo lunes. Solicitó específicamente el Cullinan para su transporte. Asegúrate de sacar todas tus porquerías personales. No quiero que el cliente vea sillas de coche o juguetes para la dentición. Es vergonzoso para la firma. Lo haré. Acepté tan rápido que casi la sorprendió. Madison se dio la vuelta y salió, sus tacones resonando contra el suelo como un tambor de victoria. La vi irse. Luego saqué mi teléfono. Verifiqué mi saldo bancario, más que suficiente, y luego marqué un número que tenía guardado como legal. Hola Robert, soy Diana Mercer. Sí, necesito consultarte sobre algunas cosas. Incautación ilegal de propiedad privada, pago retroactivo de gastos no autorizados y posible fraude. ¿Evidencia? Tengo todo. Cada transferencia bancaria, cada recibo de servicio, cada póliza de seguro de los últimos 2 años, todo a mi nombre. Colgué y abrí el cajón inferior de mi escritorio. Saqué una gruesa carpeta de manila. Dentro estaban los documentos originales del Rolls-Royce, el contrato de venta, el título de propiedad, la certificación de impuestos. Y allí, en negrita bajo propietario registrado, había 2 palabras: Diana Mercer. Hace 2 años, le había prestado el coche a Nate para ayudarlo a aparentar ser un director general exitoso. Me había ofrecido firmar un contrato de arrendamiento, $20,000 al mes. Yo le había dicho, no te preocupes Nate, somos socios. Mantén el dinero en el negocio hasta que estemos estables. Nunca lo pusimos por escrito. Pensé que era un gesto de lealtad. Ahora me daba cuenta de que solo era un arma que le había entregado para usar en mi contra. Si querían jugar según las reglas, si querían saldar cuentas, entonces íbamos a contar hasta el último centavo. Me levanté y bajé al garaje ejecutivo. El Cullinan estaba en el lugar reservado del director general. Madison estaba allí, dirigiendo a 2 asistentes junior mientras pululaban alrededor del coche. «Tiren estos tapetes, son horribles», ladró. «Y este amuleto que cuelga del espejo, tírenlo, parece un proyecto de kinder. Revisen la cajuela, saquen todas las cajas personales. No queremos su desorden privado aquí. Esos tapetes horribles eran de cuero hecho a medida, con un valor de $800. El amuleto era un borlón de la suerte que mi hija me había hecho con sus propias manos. Las cajas en la cajuela contenían sets de regalo de alta gama que había comprado con mi propio dinero para nuestra próxima gala de clientes. Me quedé detrás de un pilar de hormigón, observándolos como carroñeros, arrojando mis pertenencias al sucio suelo del garaje y pasando sobre ellas. Madison incluso se subió al asiento del conductor, agarró el volante y se tomó una selfie. La vi publicarla en su historia de Instagram un segundo después. Pie de foto, coche nuevo. El trabajo duro tiene su recompensa. A seguirle dando. Energía decio, mentalidad de crecimiento. Miré la publicación y toqué el icono del corazón. Sigue dándole, Madison. Espero que disfrutes del viaje, porque este coche es temperamental. Solo obedece a su verdadera dueña. A la mañana siguiente, la gerente de recursos humanos me llamó. Diana, dada la gravedad de la violación de la política, la firma ha decidido suspender temporalmente tu autoridad operativa. La gerente de HH. Brenda, tenía cerca de 50 años y siempre nos habíamos llevado bien. Ahora ni siquiera me miraba a los ojos. Nate siente que es mejor si te apartas de las cuentas activas esta semana para reflexionar. Entregarás tus proyectos actuales para la transición. ¿Entregárselos a quién? A Madison. Arqueé una ceja. ¿A una becaria? Nate dice que Madison ha demostrado una integridad extraordinaria y un agudo ojo para la supervisión. La junta. Bueno, Nate la va a ascender de forma acelerada a gerente de operaciones para ayudar a sobrellevar tu carga de trabajo. Ascenso acelerado. Ya veo. Usó mi cadáver como escalera para un puesto directivo. Un gran negocio por 90 días de trabajo. Entendido. Regresé a mi oficina. Madison ya estaba allí, sentada en un escritorio improvisado que habían metido junto al mío. Llevaba un traje sastre impecable. Su cabello estaba peinado hacia atrás en un moño apretado. Daba la talla. Eso se lo concedo. Diana, dijo, omitiendo el Mercer. Su tono no tenía ningún respeto. Nate quiere que me haga cargo de los archivos de los clientes, específicamente de la cuenta Beaumont. Él vendrá el lunes y necesito ser la líder en la preparación. Arthur Beaumont, nuestro cliente más importante, el hombre que proporcionaba el 60% de nuestros ingresos anuales. Lo había conseguido hacía 2 años, específicamente porque me presenté a nuestra primera reunión en ese Cullinan. Beaumont era un hombre de gustos de la vieja escuela. Le importaba la presentación. Había pasado la mano por los asientos de cuero y había dicho: «Señorita Mercer, un coche te dice todo sobre la atención al detalle de una persona. Creo que haremos grandes cosas juntos». Ahora Madison lo quería. Los archivos están en el disco compartido. Sírvete tú misma, dije rotundamente. Estoy segura de que hay detalles que no están en los archivos, dijo Madison inclinándose. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Qué te bebe? ¿Alguna alergia? ¿Handicap de golf?
Miré su rostro hambriento y desesperado. Le encanta el té da Hong Pao. Es alérgico a los mariscos y le encanta el golf. Generalmente juega en el club de Westchester. Le dije la verdad, en su mayoría. Sí le encantaba ese té. Sí era alérgico a los mariscos. Pero lo que no mencioné fue que Arthur Beaumont odiaba absolutamente a los jóvenes que pretendían saber más de lo que sabían. Despreciaba la excelencia performativa. Entendido. Madison garabateó en su cuaderno. Gracias. Ah, y le di las llaves del coche al viejo Joe, el chofer. Nate dijo que a partir de ahora, ese coche es estrictamente para personalidades importantes como Beaumont. Por lo demás, se queda bajo llave en el garaje. Suena como un plan. Esa tarde conduje hasta el concesionario de Rolls-Royce. Señorita Mercer, qué bueno verla. El gerente de servicio me saludó calurosamente. ¿Todo bien con el Cullinan? Está bien, dije sacando una llave de repuesto de mi bolso. Necesito que ejecuten un diagnóstico completo de forma remota, y quiero actualizar el GPS y el software antirrobo, específicamente el interruptor de apagado remoto. Por supuesto. ¿Trajo el vehículo? No, sonreí. Pero alguien lo traerá pronto, muy pronto. El gerente pareció confundido, pero asintió profesionalmente. Lo que necesite. El coche está a su nombre, señorita Mercer. Solo recibimos órdenes de usted. Salí del concesionario a una tarde gris y nublada. Tomé un Uber de regreso a la oficina. Mientras nos deteníamos en la acera, vi al Cullinan salir del garaje. El viejo Joe conducía. Madison estaba en el asiento del pasajero, charlando animadamente. En la parte de atrás, Nate estaba recostado contra el reposacabezas con los ojos cerrados, luciendo en todo momento como el ejecutivo de alto poder que era. Iban a una comida de negocios con un nuevo prospecto. La ventanilla bajó cuando se quedaron atascados en el semáforo en rojo junto a mí. Madison me vio de pie en la banqueta esperando mi transporte. Se asomó, con una sonrisa burlona en el rostro. Hola, Diana. ¿Esperando el autobús? Hizo un puchero de falsa compasión. Lo siento, pero Nate tiene una reunión importante y necesitábamos el coche de la empresa. Hace un calor infernal aquí afuera. Tal vez deberías irte a casa temprano y jugar con tu hija. Nate abrió los ojos y me miró. Su expresión era un cóctel desordenado de culpa y arrogancia. Solo carga el Uber a gastos, Diana, dijo antes de subir el cristal polarizado. La bestia negra rugió y se alejó, salpicando el borde de mi falda con un charco de agua sucia de lluvia. Me quedé allí, viendo las luces traseras desaparecer en el tráfico. Cargar el Uber a gastos. Nate, olvidaste un detalle muy importante. La tarjeta de gasolina para ese coche está asociada a mi American Express personal. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Apareció una notificación. Gasto de 185.50 en la gasolinera Shell número 402. Usando mi coche, quemando mi gasolina para ir a sus reuniones. Todo mientras se burlaban de mí por estar a pie. La audacia de estos parásitos era realmente impresionante. Respiré hondo y llamé a mi banco. Sí, hola, quisiera reportar el robo de una tarjeta de gasolina. Así es, congélenla de inmediato. No más transacciones. Luego abrí la aplicación de acceso remoto de Rolls-Royce en mi teléfono. La pantalla mostraba el coche moviéndose hacia el este a 70 km/h. Mi dedo se cernió sobre el botón de bloqueo remoto del motor. Dudé por un segundo. No, bloquearlo ahora era demasiado fácil. Quería bloquearlo en un momento que nunca, jamás, olvidarían. Cerré la aplicación y llamé a otro taxi. Chofer, lléveme a la mejor oficina de bienes raíces comerciales de la ciudad. Claro que sí, señora. Si íbamos a ajustar cuentas, también íbamos a hablar del edificio. La oficina en la que estábamos actualmente era un piso en un edificio boutique en el centro que mi padre me había dejado. Cuando Nate fundó la empresa, no podía permitirse una dirección prestigiosa. Le dejé el espacio a mitad del precio del mercado. El contrato de arrendamiento era un acuerdo de caballeros, renovado anualmente, y casualmente expiraba el próximo lunes. Madison quería eficiencia. Veamos qué tan eficientes son cuando estén trabajando desde un Starbucks. Los siguientes días fueron notablemente tranquilos para mí. Madison, por otro lado, estaba frenética. Intentaba gestionar todo mi departamento mientras planeaba simultáneamente la gran bienvenida para Arthur Beaumont. Trataba al Cullinan como su trofeo personal. Hacía que el viejo Joe lo lavara 3 veces al día. Inundó sus redes sociales con selfies desde el asiento trasero, con pies de foto que goteaban prepotencia. El estatus no es solo un título, es un entorno. Pesada es la cabeza que lleva la corona, pero los asientos de cuero ayudan. Decenas de compañeros de trabajo le dieron me gusta a sus publicaciones, llamándola una estrella en ascenso y el futuro de la firma. No tenían idea de que estaba jugando con cerillos en una habitación llena de gasolina. El viernes por la noche, mientras estaba en casa ayudando a mi hija a construir un castillo de Lego, sonó mi teléfono. Era Nate. Diana, ¿dónde estás? Sonaba estresado. En casa, ¿por qué? La tarjeta de gasolina no funciona. Joe fue a llenar el tanque para el fin de semana y decía, tarjeta congelada. Ah, eso, dije con indiferencia. Esa tarjeta está a mi nombre. Pensé que había perdido mi cartera antes, así que la reporté como robada y cancelé todas las tarjetas. Nate contuvo un sonido de frustración. Bueno, reactívala. Necesitamos el coche para recoger a Beaumont el lunes por la mañana. No puedo hacer eso por teléfono, Nate. Tengo que ir a la sucursal en persona con mi identificación. Están cerrados durante el fin de semana, y honestamente, estoy bastante ocupada reflexionando sobre mi comportamiento. Diana,
¿estás haciendo esto a propósito? La voz de Nate subió una octava. Solo por eso. ¿De verdad estás siendo tan mezquina? Si perdemos a Beaumont, toda la empresa está en peligro. ¿Quieres eso en tu conciencia? Nate, lo interrumpí, mi voz como el hielo. Primero, es mi tarjeta personal. La administro como mejor me parezca. Segundo, ¿por qué la empresa usa mi tarjeta personal para la gasolina de todos modos? ¿No le proporciona el departamento de administración al chofer una tarjeta corporativa? Silencio al otro lado. La empresa sí proporcionaba una asignación para combustible, pero yo sabía exactamente a dónde iba ese dinero. Iba al bolsillo de Nate para cubrir las cuotas de su club de campo. Y Joe simplemente usaba mi tarjeta porque yo nunca me quejé. Hasta ahora. Bien, Diana. Bien, cedió Nate. La empresa cubrirá la gasolina. No esperes usar ni un solo recurso de la empresa en el futuro. Entendido, Nate. Colgué y miré el horizonte de la ciudad. Esto era solo el principio. El domingo por la noche hice copias de todos mis recibos. Saqué el contrato de arrendamiento del espacio de oficina. Estaba en blanco y negro. El contrato de arrendamiento expira el 31 de octubre. Eso era mañana. Si no firmaban una renovación, cosa que no podían hacer porque no les había enviado una, estarían ocupando el lugar ilegalmente para el mediodía. Le envié un mensaje rápido a mi agente inmobiliario. Trae a los nuevos posibles inquilinos mañana por la mañana a las 10 en punto. Entendido, Diana. Ese piso está muy cotizado. Tengo un fondo de cobertura dispuesto a pagar el doble del alquiler actual. Perfecto. Cualquiera menos el inquilino actual está bien para mí. Me serví una copa de vino tinto. Mañana iba a ser una obra maestra. Beaumont venía para una inspección. El agente inmobiliario venía para un desalojo. Madison venía por su gran oportunidad. Y yo venía por todo lo que me debían. Tomé un papel y comencé a listar los números. Precio de compra del Cullinan, $320,000. Impuestos de venta y registro, $28,000. 2 años de seguro, $100,000. Mantenimiento y reparaciones, $80,000. 2 años de gasolina, $60,000. Déficit de la renta de la oficina, $1,200,000. Préstamos no pagados a Nate, $500,000. Total, $2,288,000. Y eso era solo el dinero que podía probar. No contaba mi sangre, mi sudor o las conexiones que le había entregado a Nate en bandeja de plata. Miré el número y me reí. Había gastado más de $2 millones para criar a una manada de lobos. No solo se olvidaron de agradecerme, intentaron comerme. $128,000 de multa. Mañana iba a hacer que vomitaran hasta el último centavo que me habían quitado, con intereses. Lunes por la mañana, 9 en punto. La oficina zumbaba con una energía eléctrica y nerviosa. Madison estaba vestida con un impecable traje sastre blanco. Su maquillaje perfecto. Estaba de pie junto a la entrada como un soldado esperando una inspección. El viejo Joe tenía el Cullinan al ralentí en la acera, la pintura tan pulida que dolía mirar. Nate llevaba su mejor traje de color carbón, revisando obsesivamente su Rolex. ¿A qué distancia está Beaumont? Acaba de aterrizar, respondió Madison, su voz temblando ligeramente de emoción. Joe se dirige a la entrada del parque ahora para escoltar a su caravana. Era una cuestión de etiqueta. El equipo de seguridad de Beaumont se estacionaría en la puerta principal y nuestro coche corporativo lo llevaría a la puerta. «Joe, ve», gritó Madison. Joe asintió. Se subió al asiento del conductor y presionó el botón de arranque. No pasó nada. Joe frunció el ceño, pisó el pedal del freno y volvió a presionar el botón de arranque. Silencio. El pesado motor B12, que generalmente cobraba vida con un ronroneo satisfactorio, estaba muerto. «¿Qué pasa?», espetó Madison, sus tacones resonando mientras marchaba hacia la ventana abierta del lado del conductor. «Ve, no queremos que el señor Beaumont espere en la puerta como un repartidor». No lo sé, señorita Madison», tartamudeó Joe, sus manos curtidas moviéndose sobre los controles del tablero. «La electrónica está encendida, el tablero está iluminado, pero el motor no arranca. Es como si estuviera bloqueado». «¿Bloqueado? ¿Qué quieres decir con bloqueado?» Nate se acercó, su rostro enrojecido por un pánico repentino. Volvió a mirar su reloj. 9:05 de la mañana. ¿Dejaste las luces encendidas durante el fin de semana? ¿Se agotó la batería? No, señor. El indicador de la batería está lleno. La pantalla solo dice, vehículo inmovilizado. Contacte al propietario. Los ojos de Madison se abrieron de par en par. ¿Propietario? Nate. ¿No pusiste el título a nombre de la empresa? El rostro de Nate perdió todo color. Miró de la pantalla del tablero a Madison. Y luego, lentamente, sus ojos se desviaron hacia la ventana del tercer piso de nuestro edificio de oficinas, donde yo estaba de pie, sosteniendo una taza de café, mirándolos con una sonrisa serena. Hice un pequeño y educado saludo. En mi otra mano, la pantalla de mi teléfono brillaba con la aplicación de acceso remoto de Rolls-Royce abierta. El gran botón rojo con la etiqueta «Inmovilizador de motor activado» estaba resaltado. «¡Diana!», bramó Nate, su voz llegando hasta el tercer piso a pesar del tráfico de la mañana. Sacó su teléfono y marcó mi número. Lo observé caminar frenéticamente por la banqueta mientras mi teléfono vibraba en mi escritorio. Tomé un sorbo lento de mi café. Dejé que sonara 3 veces y luego respondí. «Buenos días, Nate. Hermoso día para una reunión, ¿no crees?» «Diana, ¿qué demonios le hiciste al coche?», gritó en el auricular. «Desbloquéalo. Ahora».
Beaumont está a 3 minutos. Lo siento, Nate, dije, mi voz goteando falsa confusión. Pensé que Madison dejó muy claro que ya no estoy autorizada para administrar los activos de la empresa. Según recuerdo, ella tiene las llaves ahora. Quizás debería intentar girarlas más fuerte. Diana, esto no es una broma. Esta es una cuenta multimillonaria. Desactiva el inmovilizador ahora mismo, o te juro por Dios. Ok, Nate. Mi tono bajó una octava. El filo juguetón desapareció instantáneamente, reemplazado por una frialdad absoluta. ¿Me despedirás? ¿Me reducirás el sueldo? Ya lo has hecho. El coche está registrado a mi nombre. El GPS, el software de seguridad, el interruptor de apagado. Todo está vinculado a mi biometría. ¿Querías jugar según el manual del empleado? Bien. El manual dice que la propiedad personal no puede ser utilizada para funciones corporativas sin un contrato de arrendamiento firmado. Como nunca firmaste uno, actualmente estás intentando arrancar un vehículo privado sin autorización. ¿Debería llamar a la policía o quieres alejarte de mi coche? Nos tendiste una trampa. La voz chillona de Madison resonó a través del teléfono. Claramente se lo había arrebatado a Nate. ¿Hiciste esto a propósito para sabotear mi cuenta? ¿Tu cuenta? Me reí. Un sonido agudo y genuino. Madison, cariño, ni siquiera sabes cómo pedir su té correctamente. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo real que hacer. Disfruta tu caminata hasta la puerta. Colgué y arrojé el teléfono sobre mi escritorio. Abajo, en la calle, era un caos absoluto. Nate le gritaba a Joe que intentara el arranque manual, que no existía. Madison agitaba frenéticamente la mano a un taxi amarillo que pasaba, su impecable traje blanco siendo salpicado por un camión de reparto que pasaba. Exactamente a las 9:10 de la mañana, un elegante Maybach plateado se detuvo en la puerta de seguridad del parque empresarial. En lugar de un reluciente Cullinan y un chofer profesional esperando para escoltarlo, Arthur Beaumont fue recibido por la vista de Nate y Madison, ambos sudorosos y sin aliento, trotando hacia su ventanilla. No pude oír la conversación, pero no fue necesario. La expresión de Beaumont, visible incluso desde la distancia, lo decía todo. Era un hombre que exigía perfección, puntualidad y aplomo. Nate parecía un frenético vendedor de coches usados, y Madison parecía una becaria empapada que acababa de correr una carrera de 5 kilómetros en tacones de aguja. Beaumont no salió de su coche. Habló brevemente con su chofer, quien subió la ventanilla de la división. El Maybach sobrepasó lentamente a Nate y Madison, conduciendo directamente a la entrada principal del edificio. Me aparté de la ventana y caminé hacia el elevador. Era hora de bajar. Cuando llegué al vestíbulo, Beaumont salía de su Maybach, apoyándose pesadamente en su bastón con empuñadura de plata. Era un hombre formidable de unos 60 y tantos años, con penetrantes ojos azules que no se perdían absolutamente nada. Nate y Madison entraron corriendo por las puertas giratorias un momento después, jadeando pesadamente. Señor Beaumont, Arthur, lo siento profundamente, jadeó Nate, secándose el sudor de la frente. Tuvimos un pequeño problema mecánico con el vehículo de transporte. Es completamente inaudito. Beaumont no miró a Nate, no miró a Madison. Me estaba mirando directamente a mí mientras cruzaba el vestíbulo de mármol. Diana, dijo Beaumont, su expresión severa suavizándose en una genuina y cálida sonrisa. Ha pasado demasiado tiempo, Arthur, respondí, extendiendo mi mano. La tomó con firmeza. Siempre un placer. ¿Qué tal el vuelo desde Londres? Largo pero productivo, aunque debo admitir que esperaba nuestro transporte habitual desde la puerta. ¿Está el Cullinan en el taller? En absoluto. Sonreí agradablemente. La empresa recientemente pasó por una reestructuración interna con respecto a la gestión de activos. Me temo que el vehículo no está disponible actualmente para uso corporativo. Nate me lanzó una mirada de puro y absoluto veneno. Sí, bueno, como mencionó Diana, estamos en transición. Subamos a la sala de juntas, ¿de acuerdo? Madison aquí ha preparado una presentación maravillosa para el lanzamiento del cuarto trimestre. Madison infló el pecho, intentando alisar su cabello húmedo. Sí, señor Beaumont. He renovado por completo la estrategia operativa. Creo que la encontrará muy eficiente. Beaumont levantó una ceja plateada, mirando a Madison de arriba abajo con una mirada que prácticamente la redujo a cenizas. ¿Renovado? Repitió la palabra, goteando un desagrado aristocrático. Jovencita, no vine aquí para un seminario de eficiencia. Vine aquí porque, durante los últimos 2 años, Diana Mercer se ha anticipado a las necesidades de mi negocio antes de que yo siquiera las articulara. ¿Dónde se sienta ella en esta presentación? Nate tragó saliva. En realidad, Arthur, Diana se ha retirado de la dirección operativa de su cuenta. Madison se hará cargo como su principal punto de contacto. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para romper el piso de mármol. Beaumont giró lentamente la cabeza para mirar a Nate. ¿Quitaste a Diana de mi cuenta? Es una especie de ascenso, soltó Madison, su ambición cegándola por completo ante el peligro en el tono de Beaumont. Diana se está enfocando en otras reflexiones internas. Yo manejaré su cartera personalmente. Ya ordené su té verde favorito para la sala de juntas. ¿Té verde?, dijo Beaumont rotundamente. Me miró. Le ofrecí un pequeño encogimiento de hombros a modo de disculpa. Bebo Dajón Pao, un oolong oscuro, dijo Beaumont, su voz bajando a un susurro peligroso. Y lo importo específicamente de las montañas Fuji. Diana lo sabe porque ella personalmente lo consigue para mí cada trimestre. Se volvió hacia Nate.
Su agarre en el bastón se tensó. Nathaniel, soy un hombre de negocios, no una organización benéfica para becarias ambiciosas. Si Diana no está a cargo de esta cuenta, no hay cuenta. Le sugiero que reconsidere su reestructuración antes de que yo reconsidere mi contrato. Nate parecía que iba a vomitar. Arthur, por favor, tartamudeó. Subamos. Podemos discutir todo esto. Le aseguro que el nivel de servicio no disminuirá. Ya veremos eso, dijo Beaumont con frialdad, pasando junto a ellos hacia los elevadores. Los seguí de cerca, dejando a Nate y Madison intercambiando miradas aterrorizadas en el vestíbulo. Mientras las puertas del elevador se cerraban, Beaumont me miró. ¿De verde? ¿En serio? Puede que le haya dado notas ligeramente inexactas, confesé suavemente. Beaumont soltó una carcajada baja y retumbante. Bien hecho, niña. Nunca le des un arma cargada a un niño. La sala de juntas estaba tensa. Madison estaba de pie en la cabecera de la mesa de caoba, jugueteando con el control remoto del proyector. Su presentación fue exactamente lo que esperaba, llamativa, llena de palabras de moda y completamente desprovista de sustancia. Habló de sinergia, cambios de paradigma y disrupción del espacio de mercado. Arthur Beaumont permaneció perfectamente quieto, con las manos cruzadas sobre la empuñadura de su bastón, su rostro una máscara impenetrable de aburrimiento. Nate se sentó a su lado, sudando profusamente, interrumpiendo ocasionalmente para intentar salvar el barco que se hundía de Madison. Yo me senté en el extremo más alejado de la mesa, bebiendo mi café, mirando el reloj, 9:55 de la mañana. Y así, concluyó Madison, pasando a su última diapositiva, un gráfico masivo y agresivo que mostraba las ganancias proyectadas. Con este nuevo enfoque simplificado, podemos reducir la resistencia operativa en un 20%, maximizando su retorno de inversión y minimizando los gastos innecesarios. Sonrió, mirando directamente a Beaumont, esperando claramente una ronda de aplausos. Beaumont no aplaudió, ni siquiera parpadeó. Señorita, hizo una pausa, como si tratara de recordar un detalle completamente insignificante. Madison, ¿verdad? Sí, señor. Su presentación es muy colorida. Sin embargo, mi negocio no opera con enfoques simplificados que recortan gastos. Me dedico a bienes raíces de lujo y adquisiciones de alta gama. Mis clientes esperan un servicio a medida, no medidas de reducción de costos. Si quisiera ahorrar un 20% en resistencia operativa, contrataría a una correduría de descuento, no a una consultora premium. La sonrisa de Madison vaciló. Pero señor, los datos muestran claramente... Los datos son inútiles sin contexto, interrumpió Beaumont bruscamente. Se volvió hacia Nate. Nathaniel, hace 2 años, cuando tu firma no era más que un piso alquilado y mucho aire caliente, firmé contigo porque Diana me mostró un plan de mitigación de riesgos, a 10 años meticulosamente elaborado. No me ofreció palabras de moda, me ofreció seguridad. Ahora me presentas esta presentación de PowerPoint digna de una clase de marketing de universidad, y me dices que mi gerente de cuenta ha sido reemplazada. Arthur, por favor, suplicó Nate con las manos juntas. Diana todavía está aquí, solo está asumiendo un rol de supervisión. Podemos absolutamente volver a ponerla en primera línea si esa es su preferencia. Dejé mi taza de café. El delicado tintineo de la porcelana cortó la desesperación de Nate. En realidad, Nate, dije, mi voz calmada y clara. Eso no será posible. Nate giró la cabeza hacia mí, con los ojos muy abiertos. Diana, ¿qué estás haciendo? Cállate. No puedo retomar la cuenta, Nate. Continué ignorándolo. Porque hace 5 minutos, mi renuncia formal fue presentada a Recursos Humanos. La sala quedó en silencio sepulcral. Madison jadeó. Nate parecía como si lo hubieran golpeado físicamente. ¿Renuncia? Farfulló Nate. No puedes renunciar. Tenemos un acuerdo de no competencia. Tienes participación accionaria en esta firma. Mi acuerdo de no competencia fue anulado en el momento en que suspendiste mi autoridad operativa sin causa, según la sección 4B de mi contrato de trabajo. Respondí suavemente, sacando un sobre blanco impecable de mi saco y deslizándolo por la mesa hacia él. En cuanto a la participación, mis abogados se pondrán en contacto para la compra, pero más urgente que mi renuncia, Nate, es el asunto del alquiler. Nate miró el sobre como si fuera una bomba. ¿Alquiler? ¿De qué estás hablando? Justo en ese momento, las puertas de cristal de la sala de juntas se abrieron. Mi agente inmobiliario, Richard, entró con paso seguro, luciendo increíblemente elegante en un traje azul marino. Detrás de él había 3 hombres con trajes a medida, mirando la oficina con ojos calculadores. Ah, Diana, momento perfecto, sonrió Richard, ignorando por completo a Nate y Madison. Señores, como pueden ver, el espacio es un bien inmueble de primera. Ventanas de piso a techo, suites ejecutivas privadas y una sala de servidores totalmente cableada. Disculpe, gritó Nate, levantándose tan rápido que su silla se volcó. ¿Quién demonios es usted y qué hace en mi sala de juntas? Richard parpadeó, mirando a Nate con cortés confusión. Soy Richard Hayes de Vanguard Commercial Real Estate y estoy aquí para mostrarle el piso a los nuevos posibles inquilinos de Apex Capital. ¿Nuevos inquilinos?, chilló Nate. Nosotros tenemos el contrato de arrendamiento de este piso. Está usted invadiendo propiedad privada. En realidad, señor Cross, dijo Richard, sacando una tableta de su maletín y tocando la pantalla. Su contrato de arrendamiento expiró ayer, 31 de octubre, a la medianoche.
Como propietaria del inmueble, la señorita Mercer se negó a ofrecer una opción de renovación. Actualmente están ocupando las instalaciones bajo una prórroga mes a mes, y esta mañana a las 8 en punto se entregó una notificación formal para desalojar en 30 días en su domicilio social registrado. Nate giró lentamente la cabeza para mirarme, su rostro completamente pálido. ¿Tú eres la dueña de este edificio?, susurró Madison, su voz temblando. La becaria engreída y ambiciosa de la semana pasada había desaparecido por completo, reemplazada por una chica aterrorizada que se daba cuenta de que había buscado pelea con una campeona de peso pesado. Soy la dueña de este piso. Sí, le sonreí cálidamente. Se lo alquilé a Nate como un favor cuando estaba empezando, a mitad del precio del mercado, por cierto. Pero como tú misma dijiste tan elocuentemente, Madison, tenemos que separar lo personal de lo profesional. El mercado ha subido y no puedo dejar que las relaciones personales dicten la gestión de mis activos. Usé las palabras exactas de Nate de la reunión disciplinaria. Vi cómo se registraban en sus ojos como golpes físicos. Diana, no puedes hacer esto, susurró Nate, su voz quebrándose. Si nos echas, si te vas, la empresa se hundirá. No sobreviviremos al trimestre. Eso suena como un problema operativo, dije levantándome y alisando mi falda. Quizás Madison pueda simplificar una solución para ustedes. Arthur Beaumont soltó una fuerte y estruendosa carcajada. Fue un sonido rico y aterrador que resonó en la silenciosa sala. Se levantó, apoyándose pesadamente en su bastón, y miró a Nate con absoluto disgusto. Nathaniel, eres un necio. Tenías la gallina de los huevos de oro y la mataste porque una becaria te dijo que las plumas eran muy caras. Beaumont sacudió la cabeza. Mi equipo legal enviará los documentos de terminación de nuestro contrato para el mediodía. Estás incumpliendo nuestra cláusula de personal clave. Arthur, no, por favor, rogó Nate, prácticamente cayéndose sobre la mesa para alcanzarlo. Podemos arreglar esto. Despediré a Madison ahora mismo. Le daré a Diana lo que sea que quieras. Madison jadeó, las lágrimas brotando de sus ojos. Nate, ¿me lo prometiste? ¡Cállate, Madison! ¡Lo arruinaste todo!, le gritó Nate. La máscara del ejecutivo compuesto se hizo añicos por completo. Beaumont los ignoró a ambos. Se acercó a mí, extendiendo su brazo. Diana, querida, ¿vamos a tomar un té decente? Creo que necesito una nueva firma de consultoría para manejar mi cartera. Tomé su brazo, ofreciendo una sonrisa radiante. Me encantaría, Arthur. De hecho, la próxima semana voy a lanzar mi propia firma boutique, Vanguard Capital. Sería un honor tenerte como mi primer cliente fundador. Considéralo hecho, sonrió Beaumont. Salimos de la sala de juntas, dejando a Nate y Madison de pie entre las ruinas de la empresa, que tan codiciosamente habían intentado robarme. Las consecuencias fueron espectaculares. En una semana, la noticia de que Arthur Beaumont retiraba su cuenta se extendió por la industria como la pólvora. En el mundo de la consultoría, la percepción lo es todo. Cuando el pez más grande se va, los peces más pequeños entran en pánico y lo siguen. Para el viernes, 3 más de los clientes de primer nivel de Nate habían cancelado sus contratos, citando inestabilidad en la gestión. No moví un dedo para robárselos. Vinieron a mí. Mi teléfono no paraba de sonar con clientes rogando transferir sus carteras a mi nueva firma. Sabían quién hacía el trabajo real y quién solo vestía los trajes. Establecí Vanguard Capital en una impresionante oficina tipo penthouse a 3 cuadras de distancia. Me traje a los 5 mejores analistas de la firma de Nate, gente que me respetaba, que sabía mi valor y que abandonó el barco en el momento en que les ofrecí un aumento del 20% y participación accionaria real en mi nueva empresa. La compañía de Nate entró en una espiral de la muerte. Sin el alquiler con descuento, sin mi capital respaldando sus préstamos puente y sin los ingresos de Beaumont, Nate no podía pagar la nómina. Intentó conseguir financiación de emergencia de un grupo de capital de riesgo, pero durante la fase de diligencia debida, descubrieron la multa de $128,000 que había intentado imponerme. Mis abogados habían presentado una masiva contrademanda por robo de salarios, incautación ilegal de propiedad e incumplimiento del deber fiduciario. Ninguna firma de capital de riesgo lo tocaría ni con un palo de 10 pies mientras ese litigio estuviera pendiente. 30 días después, se hizo efectiva la orden de desalojo. Me paré en la banqueta de enfrente con una taza de café, viendo a los de la mudanza sacar cajas del edificio. Nate estaba de pie junto a la acera, pareciendo haber envejecido 10 años en un solo mes. Su traje de diseñador lucía arrugado, su cabello era un desastre y texteaba furiosamente en su teléfono. Madison no se veía por ninguna parte. Había oído por ahí que Nate la despidió el día que renuncié, culpándola por completo del desastre. Ella intentó demandar por despido injustificado, pero Nate había documentado su incompetencia con respecto a la cuenta de Beaumont para cubrir sus propias espaldas. Lo último que supe es que trabajaba como recepcionista junior en una empresa de logística en Nueva Jersey, muy lejos de la oficina de la esquina que tan desesperadamente anhelaba. Mientras observaba, el viejo Joe, el chofer de la empresa, salió del edificio cargando una pequeña caja de cartón con sus pertenencias personales. Me vio al otro lado de la calle y trotó hacia mí. Señorita Mercer. Joe sonrió, luciendo un poco cansado pero aliviado. Joe, le saludé cálidamente. ¿Recibiste mi correo electrónico? Sí, señora. Y acepto.
Sería un honor volver a conducir para usted. Bien, el Cullinan está estacionado en el garaje seguro del nuevo edificio. Las llaves están en la recepción. Tu sueldo inicial es un 10% más alto de lo que Nate te pagaba. Y tienes seguro médico completo. Los ojos de Joe se humedecieron ligeramente. Gracias, señorita Mercer. Es usted una buena mujer. El señor Cross no sabía lo que tenía. No lo sabía. Asentí. Ve a instalarte, Joe. Tengo que recoger a alguien en el JFK a las 3 de la tarde. Mientras Joe se alejaba, Nate finalmente levantó la vista de su teléfono y me vio al otro lado de la calle. Se quedó helado. La ira, la desesperación, el puro agotamiento. Todo se reflejó en su rostro en cuestión de segundos. Miró a los de la mudanza llevando los últimos muebles de su empresa a un camión de alquiler barato y luego me miró a mí. Lentamente cruzó la calle, deteniéndose a unos metros de distancia. Diana, dijo, su voz hueca. Nate, me destruiste, susurró mirando al suelo. Todo lo que construí durante los últimos 5 años, desaparecido en un mes por un coche. Solté una risa suave y sin humor. Nunca se trató del coche, Nate, dije, mirándolo directamente a los ojos. Se trató del hecho de que pensaste que mi amabilidad era una debilidad. Pensaste que porque daba libremente, tenías derecho a tomar a la fuerza. Levantó la vista, lágrimas de frustración acumulándose en sus ojos. Entré en pánico, Diana. La empresa estaba en apuros y Madison estaba en mi oído, diciéndome que necesitaba imponer mi dominio para demostrarle a la Junta que no solo dependía de tu dinero y tus conexiones. Quería ser el jefe. Tú eras el jefe, Nate. Nunca intenté quitarte tu título. Solo intenté mantener tu cabeza fuera del agua. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo el aire fresco del otoño en mi rostro. Dejaste que una becaria de 22 años te convenciera de que la mujer que financió tu nómina, alquiló tu oficina y trajo a tu cliente más importante era una carga porque conducía su propio coche para recoger a su hija. No destruiste tu empresa, Nate. Solo revelaste sobre qué estaba construida en realidad, sobre mi espalda. Y cuando yo me levanté, tú te derrumbaste. Nate abrió la boca para discutir, para rogar, para decir algo, cualquier cosa, para cambiar la realidad de su situación. Pero no quedaba nada que decir. Me di la vuelta y me alejé, mis tacones resonando rítmicamente contra el pavimento. Detrás de mí, el camión de alquiler arrancó con un estruendo, llevándose las cenizas de la ambición de Nathaniel Cross. Un año después, Vanguard Capital prosperaba más allá de mis proyecciones más optimistas. Habíamos triplicado nuestra base de clientes, nos habíamos mudado a un espacio de oficinas más grande y acababa de ser nombrada una de las 40 mujeres menores de 40 en finanzas por una importante publicación de negocios. Era viernes por la noche y estábamos celebrando una gala en el Hotel Plaza para festejar el primer aniversario de la firma. El salón de baile era impresionante, lleno de la élite de los sectores financiero e inmobiliario de la ciudad. El champán fluía. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, y la atmósfera estaba cargada de éxito. Llevaba un elegante vestido verde esmeralda, mi cabello recogido elegantemente, sosteniendo una copa de Dom Perignon. Arthur Beaumont estaba a mi lado, presentándome a un senador que buscaba a un nuevo consultor de gestión de patrimonio. Le aseguro, senador, rió Beaumont, dándole una palmada en el hombro al hombre, que Diana es una fuerza de la naturaleza. No solo gestiona el riesgo, lo elimina. Es la inversión más inteligente que he hecho en una década. Un gran elogio, Arthur. Sonrió el senador, entregándome su tarjeta. Espero con ansias nuestra reunión del martes, señorita Mercer. El placer es mío, senador, respondí con elegancia. Mientras se alejaban, mi asistente, una joven brillante llamada Chloe, que sí conocía el valor del trabajo duro y la lealtad, se me acercó discretamente. Señorita Mercer, lamento interrumpir. Hay una pequeña situación en el guardarropa. ¿Qué tipo de situación, Chloe? Una mujer que dice haber trabajado con usted exige que la dejen entrar. No está en la lista de invitados y está armando un escándalo. Seguridad estaba a punto de escoltarla fuera, pero pensé que debería saberlo. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Dijo su nombre? Madison, algo. Dijo que era urgente. Le entregué mi copa de champán a Chloe. Yo me encargo. Mantén entretenido a Arthur. Salí del opulento salón de baile y bajé por el pasillo alfombrado hacia el guardarropa. Allí, discutiendo con 2 corpulentos guardias de seguridad, estaba Madison. Se veía drásticamente diferente de la becaria engreída y bien vestida que había intentado arruinar mi vida un año atrás. Su cabello estaba encrespado, llevaba un blazer barato y mal ajustado, y parecía agotada. La arrogancia que solía irradiar de ella había sido completamente reemplazada por la desesperación. «¡La conozco!», le gritaba Madison al guardia. «Fui una empleada fundadora en su antigua firma. Querrá verme». «Madison», dije con calma, saliendo a la luz. Se dio la vuelta bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver mi apariencia. El vestido de diseñador, los diamantes, el aura pura de éxito intocable. «¡Diana!», jadeó, empujando al guardia. «Oh, Dios mío. Diana, por favor, tienes que ayudarme». Levanté una mano, deteniéndola a unos metros de distancia. «¿Ayudarte con qué? No puedo encontrar trabajo», sollozó.
las lágrimas rodando por sus mejillas, arruinando su rímel barato. Nate me puso en la lista negra de la industria. Le dijo a todo el mundo que yo era una espía corporativa que saboteó su firma. Cada vez que solicito un trabajo de consultoría, hacen una verificación de antecedentes y me rechazan. Me estoy ahogando en deudas estudiantiles. Diana, estoy trabajando en una tienda. Me miró con ojos suplicantes y patéticos. Estuve mal. Era joven y estúpida, y solo quería impresionar a Nate para conseguir un ascenso. No quise hacerte daño. Por favor, Diana, tienes tanto éxito ahora. Vanguard es enorme. Tienes tanto poder. Por favor, solo dame un puesto de nivel básico. Empezaré desde abajo. Haré lo que sea. Me quedé allí, mirando a la chica que había azotado fotos de mi coche en una mesa de conferencias, que había sonreído con suficiencia mientras me decía que cargara un Uber a gastos, que había intentado robar a mi cliente y mi dignidad por un título sin sentido. No estaba arrepentida de haberme traicionado. Estaba arrepentida de haber apostado por el caballo perdedor. Madison, dije, mi voz suave pero completamente desprovista de calidez. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día que me entregaste la factura por $128,000? Tragó saliva, negando con la cabeza. Dijiste que disfruté de un estilo de vida que no pagué y que ahora había llegado la cuenta. Me acerqué un paso más a ella, mirando sus ojos aterrorizados. Querías jugar a la asesina corporativa, Madison. Querías subir la escalera pisando mi cuello, pero olvidaste la regla más importante del juego. Si atacas a la reina, más te vale asegurarte de que esté muerta. Diana, por favor, gimió. No contrato lastres, dije con frialdad, y ciertamente no contrato a serpientes que muerden la mano que les da de comer. Querías una lección de eficiencia corporativa. Aquí la tienes. Los actos tienen consecuencias. Me volví hacia los guardias de seguridad. No está en la lista. Escóltenla fuera. Si vuelve, llamen a la policía por allanamiento. Sí, señorita Mercer. Los guardias agarraron a Madison por los brazos. Ella chilló, pateando y luchando mientras la arrastraban hacia las puertas giratorias. Diana, no puedes hacer esto. No es justo. Yo solo quería tener éxito como tú, gritó, su voz resonando en el gran vestíbulo del Hotel Plaza. Me quedé allí, viéndola desaparecer en la fría y lluviosa noche de Nueva York. La justicia, susurré para mis adentros. Es algo que se gana. Giré sobre mis talones y regresé al salón de baile. La música subía, el champán fluía y mi imperio esperaba. Yo había pagado mis deudas. Me había deshecho del peso muerto.